各位弟兄姐妹，大家平安。La paz con todos los hermanos. 今天晚上我们一起来学习斧头与木头这个题目。Hoy a la noche tenemos como tema el hacha y la madera. 我们请看《列王记下》第6章。Leamos Segundo de Reyes, capítulo 6. 请看《列王记下》第6章。Segundo de Reyes, capítulo 6. 第1节到第7 De 节。 versículo 1 a versículo 17. 列王记下第6章第1节到第7节。 Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 1 a 17. 第1节，先知门徒对以利沙说：“看哪，我们同你所住的地方过于窄小。”第2节， 2. 求你容我们往约旦河去，个人从那里取一根木料，建造房屋居住。他说：“你们去吧。”第3节， 3. 有一人说：“求你与仆人同去。”回答说：“我可以去。”第4节， 4. 于是以利沙与他们同去，到了约旦河，就砍伐树木。第5节， 5. 有一人砍树的时候，斧头掉在水里，他就呼叫说：“哀哉，我主啊！这斧子是借的。”第6节， 6. 神人问说：“掉在哪里了？”他将那地方指给以利沙看。以利沙砍了一根木头，抛在水里，斧头就飘上来了。第7节， 7. 以利沙说：“拿起来吧。”那人就伸手拿起来了。这是以利沙先知所行的另外一个神迹了。Este es el otro milagro hecho por el profeta Elías. 最近我们都在查考 Eliseo 以利沙所行的神迹。 Últimamente estamos estudiando los milagros hechos por el profeta Eliseo. 我们可以发现，这些神迹不只彰显神的能力， Vemos que estos milagros no solo manifiestan el poder de Dios, 让我们认识我们所敬拜的神的确是又真又活的神。 y además nos demuestra que Dios que creemos es todopoderoso. 这些神迹的内容，同时也含着极深的属灵的预表跟意义。 Y además estos milagros contienen profundos significados espirituales 让我们可以学习得到造就的。 y nos hace aprender de ella. 今天晚上我们就来学习斧头与木头这一个神迹了。 Hoy a la noche vamos a estudiar acerca del milagro del hacha y de la madera. 以利沙先知不只有神能力的同在， El profeta Eliseo no solo tiene el poder de Dios, 他的品格也非常良好， y además tenía una buena ética. 他不贪财。 No es una persona codicioso. 所以当时以利沙的声誉很大， Por lo tanto, era famoso en ese lugar 门徒日渐增多了。 y tenía muchos discípulos, 只是所住的房子却非常的狭窄。 pero el lugar donde habitaban era estrecho. 于是经众人建议了， Entonces, algunos le sugirieron, 那以利沙先知自己也同意了。 y él también aceptó las propuestas de los discípulos. 决定一起到约旦河边去砍伐树木，来建造房屋。 Por lo tanto, fueron hasta el otro lado del río y quisieron cortar madera para poder construir una casa. 可见当时他们的生活的确非常清苦， Con esto vemos que no eran personas adinerados, 他们必须要殷勤的工作， porque tenían que trabajar con su propia mano. 这样来自给自足了。 Solo así podía construir la casa. 那这种安贫乐道的精神，是我们现在工人应该学习的地方。 Ese espíritu de alegrarse a pesar de estar en pobreza es un espíritu que todos los trabajadores de hoy en día tienen que aprender. 只不过大家要出发之前，为了以防万一呀， Pero antes de salir, 所以特别请老师以利沙也同去。 para evitar de que hayan problemas, invitaron a su maestro Eliseo que fuera con ellos. 这是一件好事。 Supuestamente era algo positivo, 师徒同行，一起做工， porque de esta forma el maestro puede trabajar junto con sus alumnos. 我想其乐无穷啊。 Yo creo que es algo alegre. 但是没有想到，正在发木当中了。 Pero de repente, cuando ellos estaban cortando la madera, 突然之间有一个意想不到的事件发生了。 algo sucedió. 有一个人的斧头掉到水里面去了。 Una de las hachas de sus discípulos cayó al agua. 只剩下斧柄。 Se le cayó la parte de hierro y solo tenían
la manija en la mano. 很糟糕，这怎么继续工作呢？ ¿Y cómo podía seguir trabajando de esta forma? 当然没有斧头就不能砍木了。 Obviamente, sin la hacha no pueden seguir cortando la madera. 那更麻烦的是，这个斧头是借来的。 El problema es que el hacha era prestada. 如果自己丢了也就算了。 Si a uno se le pierde un hacha, entonces la pérdida es de uno. 问题是这是别人的，向别人借的啦。 Pero el hacha era prestada, era de otro. 他当时铁器是非常昂贵的东西。 Y aparte, el hierro en ese entonces era algo valioso. 我们参考撒母耳记上， Veamos primero de Samuel. 请看撒母耳记上第13章。 Veamos primero de Samuel, capítulo 13. 撒母耳记上第13章 Primero de Samuel, capítulo 13. 19节Capítulo 13, versículo 19. ，13章19节。 13 y 19. 那时以色列全地没有一个铁匠，因为非利士人说，恐怕希伯来人制造刀枪。20节， 20. 以色列人要磨除犁、斧、铲，就下到非利士人那里去磨。好，在当时，铁器是非常昂贵的。 En ese entonces el hierro era un material muy caro. 以色列人甚至于全地没有一个铁匠， En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. 所以呢，这个先知自己没有力量去购买一把斧头。 Por lo tanto, el profeta no tenía dinero para poder comprarle una nueva hacha. 那丢了怎么办呢？实在也还不起来。 Y ahora que se le perdieron el hacha, no tienen dinero de pagar al dueño. 所以这个门徒就很紧张，呼叫老师啊。 Entonces el discípulo se alarmó y le contó esto a su maestro. 说：“哀哉，我主啊！” Y le dijo, ay, Señor mío. 意思就是说斧头掉了，斧头又是借了，请问老师怎么办啊？ Se me perdió, se me cayó el hacha en el agua y además era prestada. ¿Qué podemos hacer? 我们看到以利沙不慌不忙啊， Vemos que Eliseo no se alarmó por esto. 他没有叫门徒说，掉下去还不简单，潜水下去找啊。 Y no le dijo a su discípulo que se tirara al agua a buscarle el hacha, 以利沙只问门徒sino que le preguntó, 说掉在哪里呀？ ¿dónde cayó el hacha? 门徒就指出那里来。 Y el discípulo suyo le señaló el lugar donde se cayó el 我 hacha. 想当时的水应该是蛮浑浊的Yo creo que el agua de ese río era bastante turbio 看不到里面呐。 y no podía ver al fondo. 那可能水也蛮深的，拿不到。 Quizás el agua también era muy hondo, cosa que ellos no podían tirarse al agua. 那怎么办呢？ Entonces, ¿qué se podía hacer? 那以利沙就砍了一根木头， Entonces Eliseo cortó una madera, 把这个木头抛在水里。 cortó un palo y lo echó allí. 奇怪的事情发生了， Y algo sucedió. 这斧头竟然自动飘上来了。 El hacha flotó por sí solo. 铁器很重的 Sabemos que el hacha está hecho por el hierro, así que es un material muy pesado. 铁器只会沉到水里，不会浮到水面的。 El hacha cuando cae al agua no puede flotar. 不相信我们可以试试看 Si ustedes no me creen, lo pueden probar. 这是一件神迹啊！ Esto es un milagro, 这是神的力量， porque viene del poder de Dios, 好像是在变魔术一样啦。 como la magia. 魔术是假的， Sabemos que la magia es algo engañoso, 但是神迹是真的。 pero el milagro de Dios 所以以 es 利沙说 verdadero.：“ 拿起来吧。 Por eso Eliseo le dijo, sácala del agua. ”那个人就伸手取回来了。 Y este hombre extendió su mano y la recogió. 那很感谢主啊！ Demos gracias a Dios. 这个人斧头失而复得了， Este hombre recuperó al hacha perdida. 这件事情有惊无险啊！ Esto fue un susto, 所以还是喜剧收场， pero tuvo un final feliz. 既完成了工作，回去又有交代了。 No solo que terminaron de cortar la madera y además pueden devolverle el hacha. 斧头可以还给他的主人了。 Por ejemplo, el hacha se le puede devolver a su dueño. 那这一件神迹本身是很简单的，
A pesar de que se trataban de un milagro simple, 但是这里面却含着很深的属灵意义啦。 sin embargo, contiene un profundo significado espiritual. 对我们今天来说，到底这个神迹是说些什么呢？ Para nosotros hoy en día, ¿de qué se trata en realidad este milagro? 首先，我们来谈谈房屋啊。 Primero veamos la casa. 从属灵的角度来看，房屋就是代表信徒， En sentido espiritual, la casa representa a los creyentes. 房屋也可以代表教会。 La casa también puede representar a la iglesia. 我们请看哥林多前书， Veamos primero a Corintios. 请看哥林多前书第3章 Primero a Corintios capítulo 3, 第9节。 versículo 9. 哥林多前书3章9节， Primero a Corintios capítulo 3, versículo 9. 3章9节。 3, 9. 因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地所建造的房屋啦。我们就好像房屋一样的， Nosotros somos como los edificios de Dios. 所以保罗说，我们就是神所建造的房屋， Por eso Pablo acá nos dice que somos los edificios de Dios. 那我们就是信徒啊， Y también somos los creyentes. 我们的集合就是教会啊。 O sea, la unión de los creyentes en la iglesia. 因此，我们建设教会就好像在盖房子一样的。 Por eso si estamos edificando una iglesia, como que estamos construyendo una casa. 我们在灵修自己也好像在盖房子一样的。 Pero la espiritualidad, el cultivo espiritual de cada uno es también es como construir una 那 casa. 到底怎么盖呢？ ¿Y de qué forma podemos construir esta 我 casa? 们的目标是什么？ ¿Y cuál es la meta de construir esta casa? 当然是越大越好。 Obviamente queremos una casa grande. 当然，它的品质是越好， Obviamente queremos 越 una 越 casa de buena 越 calidad, 值钱呐！哦， una casa valiosa. 因此今天教会也有它的目标的。 Por lo tanto, la iglesia también tiene su meta. 我们说教会增长的目标是什么？ Veamos cuál es la meta de crecimiento de la iglesia. 从大的方向来看，就表示人数要增多。 A grosso modo, vemos que la iglesia, una de las metas de la iglesia es tener más creyentes. 从好的方面来看，就是表示每一个人的灵性要长进。 De una manera más activa, más positiva, decimos que la espiritualidad de cada uno de los creyentes tiene que ir aumentando día tras día. 一个是量啊， Por un lado está la cantidad, 另外一个是值了。 por otro lado se exige la 那 caridad 这两个必须要兼顾。 y se necesitan estas dos cosas juntas. 那到底这两个是在指着什么呢？ Pero estas dos cosas en realidad, ¿de qué está señalando? 这就是我们今天教会的两大圣工， Está representando a los dos trabajos sagrados de la iglesia. 一个是宣道传福音， Por un lado es la evangelización, 另外一个就是牧养。 por otro lado es el pastoreo de la iglesia. 那这两样必须要相辅相成，齐头并进啊！ Estos dos trabajos tienen que ir juntos, tienen que ayudarse y cooperarse mutuamente. 这样教会才能盖造起来。 Solo así la iglesia puede terminar de construirse. 只不过不管是哪一个方面，都要神亲自动工才有办 Pero 法。 no importa de qué se tratan cada uno de estos trabajos, se necesita la cooperación de Dios. 所以第一件事，必须要向神恳求啊！ Por lo tanto, para poder concretar este trabajo, tenemos que pedirle a Dios. 求神答应与我们同在， Tenemos que pedir el acompañamiento de Dios. 跟我们同工。 Tenemos que pedir que Dios nos ayude con este trabajo. 哦，就好像当时门徒先求以利沙一样的。 Tal como los apóstoles le pedían el trabajo, tal como los discípulos de Eliseo cuando le pidió la ayuda a Eliseo. 啊，以利沙一口就答应了。 Enseguida Eliseo aceptó su petición. 以利沙真的跟他们一样一同去了。 Enseguida Eliseo se fue a construir la casa con sus discípulos. 我们相信今天神也是一样的啦。 Yo creo que lo mismo pasa hoy en día con Dios. 因此，今天不管是任何的圣工，第一个要事就是要祷告。 Por lo tanto, no importa de qué se trata, de qué trabajo se traten, primero tenemos que orarle a Dios. 一定要求神同工， Tenemos que pedir el acompañamiento de Dios. 否则的话，刚是人做，神没有动，那没有用的。 De lo contrario, el hombre solo no podrá trabajar. 光是人去，神没有去，也是落空的。 A pesar de que el hombre va, pero si no Dios no va, entonces el trabajo no tendrá su rendimiento. 有了问题也解决不了了。
aun si existiera problema, no se podrá resolver. 这是最重要的。 Esto es un punto muy importante a tener en cuenta. 那其次才是人的配合， Y luego también se necesita la cooperación, la 就好像保罗 colaboración de 在 los 这里 hombres. 所说的啦。 Tal como dijo Pablo acá en el libro de Corintios. 保罗说我们是与神同工的， Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios. 这表示人也有应尽的本分啊。 Esto quiere decir que el hombre tiene que trabajar. 就好像当时的门徒必须要发木，要取木料， Tal como los discípulos de Eliseo tenían que salir a recoger maderas. 而且不是只有一个人， Y no tiene que salir una sola persona, 哎，是总动员的。 sino que tiene que salir un grupo de personas. 今天教会一样， Lo mismo pasa con la iglesia de hoy en día. 教会最怕的就是只有少数人在唱独角戏， Lo que más teme la iglesia es que solo hay un pequeño grupo de personas que está trabajando en 只 ella. 有传道、长老、执事、负责人在那忙得不得了。 Por ejemplo, solo está trabajando los diáconos, el pastor o los encargados. 多数的人就是袖手旁观呐、 Y el resto de la persona miran con la mano, miran de acostado 甚至于只站在旁边批评论断， o es más critica. 这样教会绝对没有办法兴旺的。 Si es así, la iglesia no podrá progresar. 教会要兴旺，必须所有弟兄姐妹要同心合意、齐心努力的。 Para que la iglesia pueda desarrollarse, los hermanos tienen que trabajar juntos. 而且必须从个人自己做起啊！ Y además tiene que empezar con cada uno. 每一个人都必须要取一根的木料， Cada uno tiene que ir a buscar un palo. 这表示每一个人自己先做好， Esto quiere decir que cada uno tiene que cumplir su deber. 至少要把自己的房子盖好。 Por lo menos tiene que terminar de construir su casa, la casa de uno. 个人如果做不好，那整个教会当然盖不起来的啦。 Si uno no puede construir su propia casa, entonces no se podrá unirse para construir la casa más grande. 好，那什么叫做取木料呢？ ¿Qué significa buscar la madera? 就是指着个人的灵修啊。 Esto que está hablando de la espiritualidad de cada uno. 木料取好了，表示灵修完全了。 Si el hombre recoge toda la madera necesaria, es como que esta persona terminó de cultivar su 今 espiritualidad. 天我们常常说教会有问题， Siempre decimos que la iglesia tiene problemas, 或者说教会不完全， o criticamos de que la iglesia no es perfecta. 其实是因为我们个人不完全了。 Esto pasa porque nosotros no somos perfectos, 我们个人有问题了， y es porque nosotros tenemos los problemas. 因此很自然的要解决问题，必须从个人的灵修开始了。 Por lo tanto, para poder resolver este problema, tenemos que enfatizar el cultivo espiritual. 哎，不要老是把箭头指向别人， No señalemos con nuestros dedos a otros, 而必须检讨自己这块木料有没有砍好。 sino tenemos que ver la madera que cortamos está bien cortada. 啊，教会不好是因为我， Tenemos que pensar de que la iglesia no es perfecta por mi culpa. 因为我没有做好，所以教会不会好。 Y es porque yo no cumplí mi deber, y es por eso la iglesia no es perfecta. 啊，这种反省非常重要了。 Es muy importante tener este tipo de pensamiento. 因此，为了让教会更好， Por eso, para que la iglesia pueda estar perfecta, 所以立志自己的灵修要更完全了。 por eso tenemos que enfatizar nuestro cultivo espiritual. 那怎么样来灵修呢？ Pero ¿cómo el hombre puede cultivar su espiritualidad? 灵修需要工具的， Para poder cultivar la espiritualidad de uno se necesita instrumentos. 就好像砍木头需要斧头的。 Como una persona que quiere cortar madera necesita herramientas. 因此，如果从这个角度来看，斧头是什么呢？ Por eso, desde el punto de vista espiritual, ¿a qué representa el hacha? 斧头就指着神的话、神的能力的。 El hacha representa la palabra de Dios y el poder de Dios. 没有斧头，没有办法砍树。 Si no tenemos el hacha, no podremos cortar el árbol. 同样的道理， De la misma manera, 没有神的话，没有神的能力，没有办法灵修。 si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos el poder de Dios, entonces no podremos cultivar nuestra espiritualidad. 光靠自己是做不来的啦。 O sea, dependiendo de la fuerza de uno, no podremos concretar este trabajo. 这也就是为什么教会要推行读经、查经、祷告的原因呢、 Esta es la causa por la cual la iglesia promulga el estudio bíblico y el culto familiar. 哦，也是今天我们为什么要常常参加聚会的目的啦。 Esa es la causa por
por el cual los creyentes tienen que venir a reunirse en la iglesia. 这一些绝对不是做给人看的， Todos estos actos no es para demostrarse a la otra persona. 这一些绝对不是只有外表的形式啊。 Tampoco no es formalidad. 我们这样做，除了有实质敬拜神的功效以外， Además de tener la eficacia de adorar a Dios, 其实更重要的就是要用神的话、神的能力来灵修我们自己哦。 sino que tenemos que cultivar nuestra espiritualidad con el poder y con la palabra de Dios. 就好像斧头在砍木头一样， Tal como el hacha cuando está cortando la madera. 要取造一根合神用、合教会用的木料了。 O sea que tenemos que poder cortar esa madera que le sirve a la iglesia. 因此，在这个过程当中，工具斧头非常的重要。 Por lo tanto, durante todo este procedimiento, el hacha cumple un rol muy importante. 它的价值也相当昂贵的。 Por lo tanto, contiene un valor muy importante. 我们请看诗篇， Veamos el libro de Salmos. 请看诗篇119篇 Salmos 119. 72节， Salmos 119, versículo 27. 请看诗篇119篇72节。 Salmos 119, versículo 72. 119篇72节， Salmos 119, versículo 72. 你口中的训言与我有益，胜于千万的金银啊！这里作诗的人在提到神的话有多宝贵。 Acá el autor de Salmos nos hablan del valor de la palabra de Dios. 他说价值胜于千万的金银， Acá dice que la ley de Dios vale más que millares de oro y plata. 所以我们买不起的啦。 Por eso es un valor tan caro que no podemos comprarla. 我们今天是白白向神领受， Sin embargo, hoy la recibimos gratuitamente. 就好像向神借的一样哦。 Y es tal como que le pedimos prestado a Dios. 所以有时候我们听道理好像很简单哈、 A veces nos parece muy sencillo escuchar la palabra de Dios. 啊，有时候觉得还很烦呐、 O quizás nos parece aburrido. 就是我们对神的话的价值没有弄清楚。 Esto es porque tenemos falla en nuestro concepto de valor. 其实如果我们要用钱买，买不到的。 En realidad, si queremos comprar la palabra de Dios con la plata o con el oro, es imposible de poder de 是 comprar. 神白白借给我们的。 Sin embargo, hoy Dios nos presta 因此， gratuitamente. 我们应该好好的保守珍惜啊， Por lo tanto, tenemos que guardarla, tenemos que apreciarla. 要更进一步好好的去把它磨砺运用， Es más, la tenemos que poner en práctica. 这样才能够发挥工具最大的功效。 Solo así la herramienta tendrá su función. 否则的话，我们真的对不起神哦。 De lo contrario, no somos dignos delante de Dios. 将来在神的面前也没有办法交代的。 Y en el futuro no podremos rendir cuenta delante de Dios. 因此，今天在灵修上最重要的是什么？ Por lo tanto, ¿qué es lo más importante en el cultivo de la espiritualidad? 就是要将神的话记在心里， Es recordar la palabra de Dios y ponerla en nuestro corazón. 记得非常的熟练， Y es tenerlo muy claro. 然后用神的话好好的反省自己， Y luego con la palabra de Dios tenemos que examinar nuestra conciencia. 激励自己， Y luego estimularnos con la palabra de Dios. 并且常常祷告， Además, tenemos que orar todos los días. 靠着神的能力来更新自己， Con el poder de Dios podemos renovarnos, 造就自己。 podemos progresar. 这个就是常常用斧头来取造我们这一根木料。 Ese es el significado de buscar la madera con el hacha. 因此，今天我们千万不要把斧头当做装饰品哦， Por lo tanto, hoy en día no tenemos que ver el hacha como un adorno de casa. 啊，不要摆在那里都不用， O sea, que no lo dejemos como 啊， adorno. 当做装饰。 O sea, lo dejamos de lado. 斧头不用会生锈啊。 Porque si lo dejamos de lado, el hacha puede oxidarse. 那我们更不可以随随便便把斧头弄丢了， Pero tampoco lo podemos perder. 不要把它掉在河里啊。 O sea, no lo echemos perder en el agua, en el río. 圣经里面约旦河这个字的意思就是落下者的意思哦。 El significado del río Jordán es es 比较低下的。 significa caerse. 哎，约旦河的河水不是干净的啦，
porque el agua del río Jordán no es limpio 它的水位很低呀、 y además el nivel del agua es muy baja. 是全世界河流河底最低的。 Es de todos los ríos del mundo es el que tiene menor nivel de agua. 离地中海海平线大概114丈之多。 En comparación con el nivel del agua del mar Mediterráneo, tiene una gran diferencia. 所以在这里，约旦河可以代表一种罪恶。 Por lo tanto, las aguas del río Jordán también representan el pecado. 我们请看约书亚记， Veamos el libro de Josué. 请看约书亚记第3章 Veamos el libro de Josué, 14节。 capítulo 3, versículo 14. 约书亚记第3章14节。 Josué, capítulo 3, versículo 14. 3章14节， 3:14. 百姓离开帐篷要过约旦河的时候，抬约柜的祭司乃在百姓的前头。15节， 15. 他们到了约旦河，脚一入水，原来约旦河水在收割的日子涨过两岸。16节， 16. 那从上往下流的水，便在极远之地撒拉旦旁的亚当城那里停住，立起城垒。那往亚拉巴的海，就是沿海下流的水，全然断绝了。过约旦河属灵的意义，就代表要胜过罪恶。 Cruzar el río Jordán significa vencer al pecado. 所以新约时代施洗约翰在约旦河施洗啊， Por lo tanto, en el Nuevo Testamento vemos que Juan Bautista bautizó al Señor Jesús en el río Jordán. 就是劝人要悔改的， Esto quiere decir de que el hombre tiene que salir de pecado. 那个叫做悔改的洗， Por eso a este bautismo se le dice bautismo de 意思也 arrepentimiento. 就是要胜过罪恶的。 También quiere decir de que el hombre tiene que vencer al pecado. 因此，约旦河也代表救人死去的地方。 Por lo tanto, el río Jordán es un lugar donde salva al hombre de la muerte. 那斧头沉在约旦河中飘不起来， Pero si el hacha al caer al agua no puede flotar, 这个表示神的道、神的能力在我们的身上，在我们的心中起不了作用了。 esto quiere decir que el poder de Dios no tiene eficacia en nosotros. 表示我们这个人反而被罪恶、被救人所胜了。 Esto quiere decir que el hombre no puede ser vencido por su ego. 我们请看希伯来书第2章， Veamos el Hebreo capítulo 2. 请看希伯来书第2章 Hebreo capítulo 2, 第1节， versículo 1. 希伯来书第2章第1节。 Hebreo capítulo 2, versículo 1. 所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去了。这里希伯来的书的作者提醒我们， Acá el autor del libro hebreo nos amonesta diciendo 说要郑重所听见的道理。 que tenemos que atendernos con diligencia a las cosas que oímos 而且是越来越郑重， y tenemos que ser cada vez más diligentes en eso. 绝对不要随着世界罪恶潮流而失去了。 Quiere decir, en otra palabra, el no deslizarnos por la corriente de este mundo. 意思就是说，不要把神的道理沉到水里去了。 Esto también quiere decir de que no tenemos que hundir bajo el agua la palabra de Dios. 变成斧头没有作用了。 Es como el hacha que no tiene función. 我们再看提摩太后书 Veamos 2 a Timoteo, 第4章， 2 a Timoteo capítulo 4. 再前看提摩太后书第4章 2 a Timoteo capítulo 4, 第3节， versículo 3. 提摩太后书4章3节， 4:3. 因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅。第4节， 4. 并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。在这里，保罗特别警告我们， Acá Pablo nos amonesta diciendo 他说末日人有一种灵性上的危机了， que en el fin del mundo el hombre tiene una crisis espiritual, 就是会厌烦纯正的道理， que no soportarán a la sana doctrina. 还会偏向荒谬的言语， Es más, oirán fábulas, 会随从自己的情欲了。 seguirán sus propios deseos. 这也就是把斧头沉到水里去了。
Eso también es el significado de hundir el hacha en el agua. 因此，我们末日的信徒必须要警醒自守。 Por lo tanto, los creyentes de fin de tiempo tienen que mantenerse alertas, 今天我们一不小心，很可能斧头就掉下去了， porque si no nos mantenemos despiertos, nuestra hacha puede caerse al agua. 就会被世界的潮流、罪恶所掩盖。 Entonces seremos llevados por la corriente de este mundo. 因此，今天只要我们一贪爱世界， O sea, si hoy nos dejamos llevar por la codicia de este mundo, 只要我们一犯罪， y si pecamos, 真的就很难自拔。 entonces no podremos liberarnos de ella. 那请问，如果信徒是这样的话， Le pregunto, si los creyentes fueran así, 只拿着斧柄，没有斧头，请问能做什么？ y si solo tiene la manija y no tiene el hacha, ¿qué puede hacer? 一点用都没有啊， Obviamente el hacha no puede cumplir su función, 只是好看而已啊。 solo servirán de adorno. 神的话起不了作用， Entonces la palabra de Dios en esa persona no tendrá eficacia. 神的能力也全然失去了。 Entonces el poder de Dios no se manifestará en esa 那 persona. 你说这不是挂名的信徒吗？ Entonces un creyente así es un creyente falso. 这就是今天教会没有办法兴旺的原因哦。 Esa es la causa por la cual nuestra iglesia hoy en día no pueden progresar. 也是今天为什么我们常常会说听道乏味、行道无力的最主要原因啊。 Esa es la causa por la cual un creyente se aburre de escuchar la verdad de Dios. 所以我们应该反省自己啊。 Por eso tenemos que examinarnos. 请问，如果我们今天都去伐木的话， Si hoy en día todos salimos a cortar madera, 请问你的斧头在哪里？ entonces te pregunto, ¿dónde está tu hacha? 有没有掉到水里了？ ¿Acaso se te habrá caído en el agua? 如果掉到水里，那怎么伐木呢？ Si tu hacha se te cayó en el agua, ¿cómo podrás seguir cortando maderas? 难怪当时门徒会高喊着说：“哀哉我主啊！” Y por esa razón los discípulos de Eliseo gritó en voz alta, ¡ay mi Señor! 真的是束手无策的。 Y realmente nada podía hacer. 那怎么办呢？ ¿Y qué se puede hacer? 怎么样才能够继续工作呢？ ¿Cómo el hombre puede seguir trabajando sin el hacha? 怎么样回去才有交代啊？ ¿Cómo el hombre puede rendir cuenta una vez que regresa a su casa? 这种情形是很相当可怕的。 Generalmente tiene una consecuencia bastante trágica. 如果斧头找不到，工作不但没有办法完成，将来也没有办法交账。 Porque si no puede encontrar el hacha, no podrá terminar el trabajo. Y si no termina el trabajo, en el futuro no podrá rendir cuentas. 怎么办呢？ Entonces, ¿qué se puede hacer? 自己没有办法，那就赶快呼求主了。 Y si uno no puede hacer nada, tiene que pedir ayuda a Dios. 因为在人不能，在神凡事都能。 Porque si el hombre, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. 就好像彼得， Tal como le pasó a Pedro. 当他走在海面上，将要沉下去的时候， Cuando Pedro estaba caminando sobre el mar, estaba a punto de hundirse, 他赶快呼叫啊！ gritó en voz alta, 哇，主啊，救我啊！ Señor, sálvame. 只要会求，只要肯回头，就有希望啊！ Si el hombre está dispuesto a arrepentirse, está dispuesto a pedirle a Dios, entonces este hombre todavía tiene 这 esperanza. 是圣经当中永远不会改变的原则。 Esta es una doctrina que no cambia dentro de la Biblia. 但是怎么回头呢？ ¿Y cómo el hombre puede volver a Dios? 要看看掉到哪里去啊！ Primero hay que ver dónde se le cayó el hacha. 意思就是要查一查真正的问题在哪里啊！ Esto también quiere decir de que el hombre tiene que ver dónde está su problema. 是不是因为贪爱世界呢？ Hay que ver si su problema consiste su problema surge por codiciar este mundo 是不是贪求钱财呢？ o porque es una persona que ama demasiado al dinero 是不是只顾享受呢？ o es una persona que se entrega a los placeres del mundo 是不是信心失落了呢？ o es una persona que se le ha perdido la fe 或者是爱心冷淡啊？ o es una persona que no tiene amor 或者是我们盼望已经模糊呢？ o que la esperanza del reino celestial ya no la tiene 是不是因为自己自私自利呢？ o que se trata de una persona demasiado egoísta 或者是因为自己自高自大了？ o es una persona demasiado arrogante
是不是因为我们已经被私欲给吞没了呢？ ¿O sucede esto porque ya fue devorado por sus propios deseos? 结果结不出圣灵的果子， Y por eso que no puede dar fruto del Espíritu Santo. 反而常常去犯罪。 Y además siempre comete pecados. 这些都是阻碍我们的灵性的进步的， Todos estos son motivos que nos impiden progresar espiritualmente. 这些都是让教会没有办法兴旺的关键哦。 Y estos son los motivos por el cual la iglesia no puede 所 progresar. 以我们常常要反省，要自我检讨。 Por eso que el hombre tiene que examinarse, tiene que buscar sus errores. 万一斧头掉了， Si se nos perdió el hacha, 那至少要看看到底从哪里掉下去啊？ tenemos que ver a dónde se nos perdió el hacha. 哪里掉下去，要从哪里上来才行啊？ Donde se nos pierde el hacha, ahí lo tenemos que levantar. 这样才有办法对症下药，解决问题的。 Solo así podemos darnos remedios según nuestra enfermedad. 我们请看启示录， Veamos Apocalipsis. 请看启示录第2章 Apocalipsis capítulo 2. 第4节。 Capítulo 2, versículo 4. 启示录第2章第4节。 Capítulo 2, versículo 4. 然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。第5节。 5. 所以你应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去了。在这里，圣灵责备以弗所教会了， Acá el Espíritu Santo reprendió a la iglesia de Efeso. 要他们回想到底是从哪里坠落的。 Quiere que ellos se arrepientan y que se den cuenta de dónde ha caído. 然后要切实的悔改， Y ellos tenían que arrepentirse primero 赶快回头， y luego volverse a Dios. 从掉下去的那一点上来， O sea, tenía que volver del lugar donde se había perdido. 这样才有希望。 Solo así esta iglesia tendrá esperanza. 这也是人应当尽的本分哦。 Y este también es el deber que deben cumplir los creyentes. 不过话又说回来了。 Pero volvemos a lo mismo. 要回头，要重新得力，光靠自己是不够的。 Obviamente el hombre no podrá volver por sí solo. 就好像斧头让他自己飘上来是不可能的。 Como el hacha no lo podemos hacer flotar por sí sola. 毕竟人带着肉体是软弱， Porque el hombre lleva un cuerpo y el cuerpo nos debilita. 就好像保罗所说的， Y tal como había dicho Pablo, 请看罗马书第7章。 veamos el libro de Romanos capítulo 7. 罗马书第7章， Romanos capítulo 7, 请看18节。罗马书第7章18节， Romanos capítulo 7, versículo 18节18. ，7章18节。 7:18. 我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我了。保罗说，立志为善由得我们，但是最后行出来却由不得我们的。 Acá dice que, Pablo dice que querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 我们愿意行的善行不出来， O sea que el bien que queremos hacer no lo podemos 但 hacer. 是不愿意行的恶反倒去行， Pero el mal que no queremos hacer lo hacemos siempre. 这叫做灵修上的无奈。 A esto se le dice resignación en el cultivo espiritual. 哎，怪不得保罗会高呼：“我真是苦啊！ Y por este motivo Pablo dice, ay de mí, pobre de mí. 有谁能救我这脱离这个取死的身体呢？” Dice, ¿quién me puede salvar de esto? 这就好像斧头明明知道掉在那里了， Y es como que sabemos dónde se nos cayó el hacha, 但是却没有办法把它拿起来一样。 sin embargo no tenemos fuerza para levantarla. 真的是人是无能为力啊！ Porque realmente el hombre por sí solo nada puede hacer. 怎么办呢？ Entonces, ¿qué puede hacer el hombre? 保罗亲身体验到了， Pablo, por experiencia propia,他 se 说 dio cuenta. 感谢主，靠着主耶稣就能脱离了。 Pablo dijo, después vemos que en los siguientes versículos dijo que a través del Señor todo se pudo hacer. 这就好像以利沙用木头丢到水中，斧头就浮起来了。 Tal como el discípulo de Eliseo, al poner el palo en el agua, el hacha flotó. 木头就代表主耶稣的十字架。 Porque la madera representa la cruz del Señor Jesús. 我们请看彼得前书， Veamos primero de Pedro. 请看彼得前书
Primero de Pedro, 第2章， capítulo 2. 彼得前书第2章 Primero de Pedro, capítulo 2, 24节、25节。 versículo 24-25. 彼得前书2章24节， Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。25节。你们25. 从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督啦。木头下去，骨头就下来， O sea, si arrojamos la madera al agua, el hacha flotará. 这是唯一的回头路了， Porque esta es la única salida que tenemos. 其他没有路可以走的。 Porque de lo contrario ya no tenemos salidas. 那怎么样才能够解决我们灵性上的软弱？ ¿Y cómo se puede resolver la debilidad espiritual que tenemos? 怎么样才能够解决我们失去能力的问题？ ¿Cómo se puede resolver este problema de la pérdida de poder de Dios? 就是靠着主耶稣了。 Obviamente tenemos que buscar ayuda en Dios. 因此，今天万一不幸我们把斧头弄丢了， Si hoy en día sin querer se nos cayó el hacha al agua 不幸迷失在世界的里头， y sin querer hemos perdido entre la corriente de este mundo 落入罪恶的迷惑当中了。 y nos hemos desviado en la palabra de Dios, 我们除了要找出真正的问题所在以外， y no solo para resolver esto no solo tenemos que encontrar la causa, 除了要切实的悔改以外了， además tenemos que arrepentirnos 我 profundamente, 们还要仰望主耶稣的救恩跟怜悯， además tenemos que buscar la misericordia y la salvación de Dios. 想一想主耶稣的榜样， Tenemos que ver cuáles son los ejemplos que el Señor Jesús nos dejó. 想一想主耶稣为我们所受的苦， Tenemos que recordar los sufrimientos que tuvo el Señor Jesús. 想一想主耶稣对我们的爱， Tenemos que también recordar el amor del Señor Jesús hacia nosotros. 想一想主耶稣将来所要赐给我们的福气啊！ También tenemos que recordar las bendiciones que nos dará en el futuro el Señor Dios. 把我 Señor 们的眼 Jesús. 睛从世界上的人或者是上面转到主耶稣的身上， Tenemos que poner nuestra esperanza en Dios y no en los hombres, 让主耶稣的宝血再一次来洗净我们无知的罪。 para que una vez más la sangre del Señor Jesús pueda quitar nuestros pecados. 这样我们才有办法重新得力啊！ Solo así podremos recobrar nuevas fuerzas. 我们才有办法灵修自己， Solo así podemos cultivar nuestra espiritualidad. 才有可能取木料来建造教会。 Solo así podremos recoger más madera para poder construir esta iglesia. 最后，我们来看以赛亚书， Finalmente vamos a leer el libro de 请 Isaías. 看以赛亚书40章 El libro de Isaías capítulo 40, 29节。 capítulo 40, versículo 29. 以赛亚书40章29节， Isaías capítulo 40, versículo 29. 29， 29, 疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。30节， 30, 就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也要全然跌倒。31节， 31. 但那等候神的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。据说曾经有一个樵夫， Dice que había una vez un campesino 他的工作就是每天拿着斧头上山砍木材。 y su trabajo era cortar maderas en la montaña. 这位樵夫非常的努力啊， Este campesino trabajaba duro todos los días. 每天早出晚归， Se levantaba muy temprano y volvía muy tarde a su 所以 casa. 他每天都砍很多的木材。 Por eso cortaba muchas maderas. 只是经过一段时间以后， Pero después de un lapso de tiempo, 有一天这位樵夫发现，为什么我天天砍木材还是那么努力，却越砍越少？ pero se dio cuenta de que a pesar de que invertía cada vez más fuerza, pero la madera que cortaba era cada vez menos. 他想不通为什么。 Él no entendía por qué esta pérdida. 后来他请教朋友啊， Entonces consultó esto con su amigo. 朋友帮他检查的结果发现，原来他斧头钝了。 Y después de hablar con su amigo, tras una minuciosa examinación de su amigo, se dio cuenta que el problema consistía en que el hacha no estaba filosa. 我们说弓
工欲善其事，必先利其器哦。事情要做好，你工具要准备好啊。Hay un refrán chino que dicen de que para poder terminar bien un trabajo tiene que haber herramientas útiles. 斧头钝了，难怪它虽然很用力，但是效果不好啊。所以 Porque 越砍越窄。 como el hacha no estaba filosa, a pesar de que el hombre usaba mucha fuerza para cortar la madera, pero son pocas las que se podía cortar. 因此，这个朋友就建议他 Entonces este amigo suyo le recomendó diciendo, 啊，你最好把斧头磨一磨，再把它磨利吧。 le dijo que tenía que afilar primero su hacha para poder seguir cortando la madera. 没有想到这位樵夫他却这样回答。 Pero indispensablemente, perdón, este campesino le respondió diciendo, 他说：“我已经没有时间砍柴，哪有时间磨斧头？ ese campesino le respondió, no tengo tiempo ni siquiera para cortar madera, ¿dónde voy a sacar tiempo para afilar mi hacha? 今天我们常常也是这样啊。 En realidad hoy somos como este campesino, 今天从属灵上来说，我们是神所建造的房屋， porque hoy en día nosotros somos como las casas espirituales de Dios. 但是从另外一个角度来看，我们与神同工在建造房屋。 Desde otro punto de vista, sabemos que nosotros construimos juntos esta casa de Dios con Dios. 所以，我们是神所托付去伐木的樵夫啊。 Nosotros somos los campesinos enviados por Dios. 我们不但要灵修我们自己哦， No solo tenemos que cultivar nuestra espiritualidad, 我们更进一步要去建设教会， sino tenemos que edificar la iglesia. 完成主耶稣所托付我们的使命。 Tenemos que completar la misión que Dios nos dio. 这种工作很大很累的。 Este es un trabajo importante y además es un trabajo difícil. 那怎么完成呢？ Pero ¿de qué manera el hombre puede concretar este trabajo de 要有 Dios? 工具的， Obviamente se necesita 唯 herramienta. 一的工具就是我们借来的斧头， Y la única herramienta que tenemos es el hacha prestada. 就是神的话跟神的能力的。 Y este hacha representa la palabra y el poder de Dios. 那或许我们因为斧头早就不见了，所以没办法。 Quizás se nos había perdido el hacha hace tiempo y por eso que no podemos seguir cortando. 那就应该要找出来到底掉在哪里， Entonces, primero lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra hacha. 要切实的悔改。 Y eso quiere decir que tenemos que arrepentirnos. 虽然我们肉体是软弱了， A pesar de que somos débiles carnalmente, 但是如果我们懂得仰望主耶稣基督啊， pero si sabemos esperar en nuestro Dios, 那我们就可以重新得力的， entonces este hombre puede volver a recobrar fuerzas, 好像鹰展翅上腾一样。 como una águila que se despegan de nuevo, 少年人也不会疲乏。 porque aún los muchachos no se cansarán. Hasta los muchachos no se cansarán. 困倦的变成刚强了。 Hasta los fatigados recobrarán fuerza. 如果我们是被今生的思虑或者世界的诱惑累住了我们的心啊， Y si la causa fuese de que estamos atados por la concupiscencia, por los deseos de este mundo, 虽然斧头没有掉，但是斧头已经钝了。 entonces esto representa de que a pesar de que nuestra hacha no fue caído en el agua, pero ya están desfilados. 那不要忘记，应该检查我们的斧头。 Entonces este es el momento como para examinar el filo de nuestra hacha. 借着聚会，借着祷告，再一次把它磨砺。 A través de la reunión y de las oraciones tenemos que volver a afilarlas. 今天是我们2007年最后一个星期五晚上的聚会啊。 Esta es la última reunión que tenemos del año 2007. 2007年马上就要过了， Sabemos que 2007 está a punto de terminar. 我们应该做一番的检讨， Tenemos que examinar un poco. 不要只是检讨行政啊， No tenemos que examinar solo la parte administrativa de la 更重要 iglesia, 是要检讨我们个人的灵修， sino que tenemos que examinar nuestro cultivo espiritual. 检讨我们每一个人的斧头， Tenemos que examinar el hacha que 检讨 tenemos. 检讨我们这一个木料。 Tenemos que examinar la madera que hemos encontrado. 过去我们可能很努力的曾经做圣工啊， Quizás en el pasado hemos trabajado duramente para Dios, 但是我们是不是有神跟我们同工的？ pero tenemos que ver si en estos trabajos está la compañía de 我们 Dios 是不是只是白忙一阵啊？ o hemos trabajado vanamente. 所以我们有必要在2007年年末再一次检查我们的斧头。
Por ende, tenemos que examinarnos nuevamente en este último viernes del año 2007. 好好的 2007. 仰望木头， Y tenemos que tener nuestra esperanza en la madera. 这样重新得力， Y de esta forma podemos recobrar nuevas fuerzas. 如鹰展翅上腾， Y entonces podremos desplegar de nuevo como un águila. 一直飞到天家。 Y así podremos volver a nuestro hogar celestial. 唱诗 Cantemos juntos. 250首。